Muy buenas noches, comunidad. Fíjense que estábamos intentando reunir una recopilación de experiencias de una temática, de un escenario que ustedes nos habían estado pidiendo mucho desde hace tiempo. Nos habían comentado que querían escuchar algo de ranchos o de cabañas y buscando historias sobre el tema entre todos sus correos, nos llamó mucho la atención esta historia, que tenía ya algo de tiempo por ahí. Estaba escrita de forma muy escueta, tenía detalles aterradores que nos hacían tener ganas de saber un poco más, de saber del contexto de la situación. Y bueno, platicando un poco más con la persona que nos la compartió, que lo vivió, nos dimos cuenta de que esta historia tiene mucha tela de donde cortar. Es probablemente una de las experiencias más impactantes que nos han hecho llegar en un buen tiempo, pero al final ustedes serán los que tengan la última opinión al respecto. Es hora de apagar la luz y dejarse llevar. Te aseguro que estás en buenas manos. Es hora de entrar en el siguiente relato de la noche. Hola, un saludo a la comunidad. Me gustaría compartir con ustedes mi experiencia. Primero pensé en pedir que fuera anónima, pero la verdad es que las pocas personas que me importan y que la van a reconocer, ya hasta la han discutido conmigo. Soy agente de bienes raíces. Hace algún tiempo, cuando me cambié de compañía, tuve la suerte de que me asignaran una de las propiedades más importantes que teníamos para vender. Buena o mala suerte, ya lo juzgarán. Teníamos muchas muy grandes, lujosas, pero otras más sencillas, aunque destinada también a los clientes más pudientes. Entre estas, una cabaña muy bien equipada que anteriormente perteneció a un famoso cantante. De hecho, incluso tiene un pequeño estudio de grabación. Era una cabaña pequeña pero sumamente lujosa, y el camino alrededor había sido construido de forma muy cuidadosa. A pesar de todo, parecía estar en medio de la nada. Había que buscarla de forma muy específica para lograr llegar hasta allá. Por momentos el camino parecía acabarse, y las aplicaciones de navegación no te llevaban hasta ella. Estaba rodeada solo por montañas y el pueblo más cercano estaba a unas horas de ahí en coche. Una verdadera belleza, eso sí. Había estado en el portafolio de la compañía desde tiempo antes de que yo llegara. Por varios años el dueño había estado indeciso y pedía que no la mostraran, aunque finalmente coincidió con mi llegada, el que él tomara la decisión final de por fin venderla. Iba a ser difícil venderla. Precio no era accesible y era difícil llegar. Era para un perfil de persona muy específico que tuviera los recursos suficientes y que fuera tan extremadamente celoso de su privacidad como para querer estar ahí. Cuando fui a verla por primera vez tuve que ir acompañado por otro compañero de la firma. No había forma de que hubiera podido dar con ella por mí solo. Desde esa ocasión había sido abrumadora la sensación, el estar ahí, en medio de la nada, solo nosotros dos. Hay un sentimiento casi de desolación que supongo que para artistas puede ser estimulante, pero a mí me aterraba. A mi compañero también. Me dijo que agradecía que ahora me fuera a tocar a mí esa venta. Iba a ser una gran comisión, pero a él no le causaba nada de gracia el tener que ir hasta allá. Sobre todo porque, hizo énfasis, no pensaba regresar solo. Revisamos lo que necesitaba renovarse y nos fuimos de ahí. Mi compañero insistía en que lo hiciéramos antes de que nos ganara la noche. Hay partes donde parece que desaparece el camino de noche. Es terrible. Terminemos tan pronto como se pueda, me dijo. Anoté todo lo que hacía falta y contacté a un contratista que me dijo que en 2 días de trabajo se podía terminar. Yo no iba a viajar hasta allá 2 días seguidos, así que decidí que yo me iba a quedar ahí, en aquella casa, adelantar en otros trabajos, en otros archivos, y supervisar que todas las reparaciones se hicieran de la mejor manera. Quedarme solo ahí fue la peor decisión que pude haber tomado. Esa noche viví quizás lo más traumatizante que me ha ocurrido en la vida.
Viajé hasta allá en caravana con las 2 camionetas de los trabajadores y el contratista. Aunque ya les había advertido, les sorprendió lo lejano de la ubicación. Trabajaron muy rápido, apresurados, pero lo tomé como algo bueno. Parecía que querían terminarlo todo en un solo día, pero no les alcanzó el tiempo. Les advertí lo que me dijo mi compañero, que el camino era complicado al anochecer, así que poco antes de las 7 emprendieron el camino de regreso. Yo saqué las cosas que llevaba preparadas para hacerme de cenar. En cierto punto incluso, comencé a disfrutar de aquella soledad, aquella completa tranquilidad. Me imaginé viviendo en un lugar así, al menos por temporadas, escribiendo o haciendo algo parecido. Quizás por eso le había llamado la atención aquel cantante que la mandó construir. Me senté en la mesa de aquel amplio porche de madera. Ahí me di cuenta de que no había insectos. Noté también que no había sonidos de grillos, ningún sonido de animal. Me puse a hacer memoria. No había visto ningún animal, ni una ardilla, en todo el trayecto desde que uno se sale del camino principal y toma aquella 1 hora y media de terracería hasta llegar ahí. Fue en ese momento cuando creí ver algo que primero pensé que era pareidolia, ese fenómeno que hace ver rostros en donde no los hay. Y es que creí ver una cara, un rostro de mujer, completamente blanco entre las ramas de unos árboles, como si hubiera una figura parada ahí y solo asomara su rostro. Me puse de pie. Di unos pasos hacia aquello que creía ver y no se movía. Era mi imaginación, estaba seguro, así que solo me regresé y me puse a trabajar en el estudio. Y aunque, les repito, en ese momento estaba seguro de que era solo mi imaginación, puse todos los seguros. En el estudio había un silencio todavía más abrumador. Siento que incluso podía escuchar mis latidos. Me dediqué a escribir en mi computadora por un rato hasta que noté que la luz comenzaba a parpadear. Caí en cuenta de que no había revisado la gasolina en el generador y la habían estado utilizando mucho durante esa jornada de trabajo. Abrí la puerta. En cuanto abrí, creí escuchar una risa a lo lejos. Mi primera reacción fue pensar que los trabajadores habían regresado, pero era absurdo. Para ese entonces ya debían estar llegando al pueblo. El mismo sonido me volvió a llamar la atención. Esta vez era más claro. Venía de allá afuera. De nueva cuenta me acerqué al porche. Podía haber sido un pájaro, quizás, haciendo aquel sonido que pude haber confundido con una carcajada, pero no había ningún otro ruido. Y era una hora extraña como para que un ave que no fuera nocturna estuviera por ahí. Iba a regresar a trabajar cuando... La misma risa me volvió a llamar la atención a mis espaldas. Volteé y me di cuenta de que venía de la misma dirección en la que había creído ver aquel rostro unas horas antes. Revisé mi celular solo para acordarme de que no había ni el más mínimo asomo de señal en el lugar. A unos cuantos kilómetros de ahí, a unos 20 minutos, llegaba señal por momentos. Lo recuerdo porque ahí me había detenido con mi compañero para que enviara un mensaje la primera vez que fuimos al lugar. Por un momento no supe qué hacer. ¿Me iba? ¿A dónde iría? ¿Al pueblo? ¿A mi casa? ¿Realmente iba a manejar 4 horas solo para volver inmediatamente después y alcanzar a llegar por la mañana? Entré a la cabaña. Me empecé a sentir muy ansioso. Me dolía el pecho. No tenía idea de lo que estaba allá afuera y aunque toda mi lógica me decía que era solo un animal, no podía contener mis nervios. Sin pensarlo más, tomé las llaves y salí corriendo hacia mi carro. Empecé a manejar por aquel camino que se abría paso por una vegetación que parecía más espesa que a la luz del día.
Manejé y manejé hasta que el sonido de las notificaciones llegando a mi celular me hicieron darme cuenta de que ya había un poco de señal. Mínima, pero era algo. Abrí mi aplicación de mensajes. Platiqué con algunos de mis compañeros. Me confirmaron los trabajadores que habían llegado bien, que me verían por la mañana. Platiqué un poco con mi jefe y con mi novia. Me calmé. Por fin pude respirar. Era momento de regresar a la cabaña. Era evidente para mí que los nervios, la soledad, el silencio, me habían jugado una mala pasada. Precisamente por eso nadie más quería ir a vender esa propiedad a pensar de la jugosa comisión. Era difícil, pero era mi oportunidad de demostrar que yo podía hacerlo. Le di la vuelta al carro en aquel camino angosto con dificultad. Apenas había avanzado unos cuantos cientos de metros de regreso, cuando me di cuenta de que en algún momento me había equivocado. Ya no había camino hacia adelante, solo árboles. Tuve que bajar, retroceder unos pasos, intentar ubicarme. De no ser por las luces del carro, la oscuridad ahí era total. A duras penas encontré el camino a 50 metros detrás, en una curva casi imperceptible. De hecho, había muchas entradas que parecían un camino nuevo y no llegaban a ningún lado. Al menos por la noche parecían entradas. Pensé en que desde arriba la zona debía parecer un laberinto. Pensé en que se vería espectacular si le pedía a los que grabarían el video de la cabaña unos días después que hicieran también unas tomas con dron de la zona. Iba de mejor humor, más tranquilo, pero cuando llegué a la cabaña me di cuenta de que la puerta estaba abierta, las luces apagadas. Ninguna de las dos cosas las había dejado así. Entré a revisar y vi que todo estaba normal, o al menos eso parecía. Revisé muy bien, pero no había nadie. Luego revisé el generador y no tenía gasolina. Había posibilidad de que simplemente no hubiera cerrado bien y el aire hubiera abierto la puerta. Las luces simplemente se habían apagado porque el generador se había quedado sin gasolina. Empecé a convencerme de que la ansiedad, de que todo lo que había creído ver era solo mi predisposición a tener siempre las ideas más pesimistas, los pensamientos más descabellados, a sugestionarme. Pero no estaba pasando nada. Estaba en una cabaña en el bosque, lejos de todo, pero eso era todo. Eso era todo, me repetía. Estaba en la parte de atrás buscando el tanque de gasolina para el generador, cuando escuché otra cosa. Pasos. Los pasos de alguien recorriendo por dentro la cabaña. Cerré los ojos y me concentré. Hasta me pellizqué, como dicen las señoras. Me pellizqué para saber que no estaba dormido, que no me lo estaba imaginando, que estaba pasando de verdad. Era real. Alguien estaba caminando ahí dentro. Me agaché y caminé despacio hacia la parte lateral. Si alguien estaba dentro, no quería que me pudieran ver por las ventanas. A lo lejos, en la parte de enfrente, pude ver mi carro tal como lo había dejado, con la puerta abierta. Caminé agachado para acercarme, pero escuché que los pasos por dentro también se dirigían hacia la puerta. Los escuché llegar a ella. Los escuché salir, caminar por el porche. Por mi posición, no podía alcanzar a ver a quien fuera que estuviera ahí, pero estábamos a menos de 3 metros uno del otro. Los pasos bajaron del porche hacia el piso de grava, y no sabiendo si iban a caminar hacia el lado en donde yo estaba, me tiré a la tierra y rodé para meterme hacia el piso de la cabaña. El espacio debajo del piso era suficiente como para esconderme. No alcanzaba a ver, pero sí escuchar los pasos rodear por todo el camino de grava. Después de un rato dejé de escucharlos. Me concentré en hacer el menor ruido posible. Estaba muy cansado.
Debía haber durado media hora ahí hasta que estuve seguro de que no había nadie cerca y me decidí a salir. Me acerqué a cerrar mi carro. Todo estaba en orden. Entré a la casa y aseguré las puertas y las ventanas también. Sí, todo parecía estar tranquilo. Intenté quedarme despierto. Ese iba a ser el plan. Dormir hasta que llegaran los trabajadores al día siguiente. Iban a llegar muy temprano. Todo iba a estar bien. Me seguía repitiendo. Todo va a estar bien. Sin embargo, cerca de las 3 o 3:30, ya estaba muriéndome de sueño. Se me cerraban los ojos. Pensé que quizás podría dormir. Me encerraría en el estudio. No pasaría nada. Hacía horas que no escuchaba ni veía nada raro. Busqué un poco de agua, una cobija y una almohada. Solté el vaso de agua. La alarma del carro se había encendido. Corrí por reflejo hacia la ventana para asomarme. Iluminada por la luz de los cuartos del carro parpadeando, pude ver una figura que corría hacia los árboles. Era una mujer. Una mujer como con una túnica, pero fue muy extraño porque las piernas eran muy raras. Se notaba. Las rodillas se doblaban hacia atrás como las de un perro. Dejé que la alarma sonara hasta que se cayó sola y luego me acosté al lado de la puerta. No podía dejar de pensar en lo que vi. No dejaba de pensar. No dejaba de temblar. Con los primeros rayos del sol llegó un sonido a lo lejos. Un motor. Era el sonido de un carro viejo que hacía mucho ruido. Y lo pude escuchar muy a lo lejos porque aquellas montañas trasladaban el eco a kilómetros. Llegó uno de los chicos que habían trabajado el día anterior, pero acompañados de personas locales, del pueblo vecino, que habían conseguido para ayudar en el trabajo ese día y terminarlo en una sola jornada. Uno de ellos notó mis ojeras y me dijo que mientras me quedara solo ahí, iba a seguir sin dormir. En ese momento no pude preguntarle más porque se puso a trabajar, pero a la hora del almuerzo me le acerqué. Las 3 personas que iban del pueblo estaban algo sorprendidos de que me hubiera quedado solo. No sé por qué, con toda confianza les conté de lo que vi. No me dio vergüenza. En cualquier otro momento de mi vida hubiera, por alguna estúpida razón, tenido vergüenza de contar lo que me había pasado. Pero en ese momento no la tuve. Los 3 me miraron con total seriedad. Uno de ellos incluso estaba sintiendo como si me entendiera. Cuando les describí lo que vi cerca del carro, me confirmaron que me había topado de frente con una leyenda de la zona. Pero no era lo único con lo que me iba a topar. Mientras hablábamos caí en cuenta de una cosa. Esto, lo que fuera, se había tenido que acercar al carro para hacer sonar la alarma. Y este carro, como todos los de la empresa, tenía una cámara frontal y una hacia atrás grabando con detector de movimiento. No podía esperar para volver a la ciudad ese mismo día por la tarde y revisar la grabación. Poder ver a esa cosa con suerte, lo que sea que hubiera sido, de frente. Darme cuenta de si era algo real, algo como lo que me describieron los trabajadores del lugar. Me moría por verla. Me moría por ver a ese ser de leyenda.